Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Audomaro Viviano Lizalde Rodríguez, actualmente doctorante de la Universidad IEXPRO, cursando el cuarto cuatrimestre del doctorado en educación. Es un honor estar frente a ustedes para presentar la defensa de mi tesis titulada El trabajo en equipo como gestor de mejora del desempeño y la calidad docente en el Centro Educativo Von Blumer School de Guadalajara, Jalisco. Quisiera iniciar con una breve reflexión. ¿Qué sucede cuando en una escuela cada docente trabaja de manera aislada, sin coordinación, sin compartir experiencias? Lo más probable es que el esfuerzo individual no alcance para sostener la calidad educativa. En cambio, cuando hay colaboración, cuando existe un verdadero equipo, los logros se multiplican. Esa es justamente la esencia de mi investigación. Actualmente vivimos en un mundo cambiante, donde las escuelas enfrentan retos cada vez más grandes, como la globalización, las nuevas tecnologías, la formación integral de los estudiantes y, por supuesto, las secuelas de la pandemia. Ante esto, los centros educativos no pueden quedarse con un modelo de enseñanza tradicional. Necesitan estructuras sólidas y, sobre todo, necesitan docentes que trabajen como un verdadero equipo. En el caso del centro educativo Von Blumer School, una institución privada con más de 300 alumnos, descubrimos que la pandemia no solo afectó los aprendizajes, sino también la cohesión entre los profesores. Lo que antes era un equipo sólido, después del confinamiento, se fragmentó. Cada maestro trabaja por su cuenta. Hay poca comunicación y los resultados empiezan a verse reflejados en el bajo rendimiento de los estudiantes. Pero también se está viendo reflejado en la pérdida de confianza de los padres de familia. Mi investigación parte de esta realidad y busca responder una pregunta central. ¿Cómo puede el trabajo en equipo convertirse en un gestor de mejora, tanto del desempeño docente como de la calidad educativa? Demos inicio con el capítulo 1. Fundamentación. Para contextualizar, les comparto algunos datos. El Centro Educativo Von Blumer School cuenta con más de 40 docentes, 3 directores académicos y una comunidad estudiantil diversa. Es una escuela que atiende desde preescolar hasta bachillerato, lo cual exige una enorme coordinación entre niveles. Antes de la pandemia, se había implementado proyectos interdisciplinarios, reuniones colegiadas y talleres de integración que fortalecieron al equipo. Sin embargo, cuando llegó el confinamiento, cada maestro tuvo que improvisar clases en línea, sin capacitación previa, sin una estrategia en conjunto. Y aquí quiero detenerme un momento. Imaginemos una maestra de primaria que debe de dar clases en Zoom por primera vez, con una conexión deficiente y sin el apoyo de sus compañeros. O a un maestro de secundaria que prepara sus materiales digitales de manera aislada, sin poder compartir ni recibir algún tipo de retroalimentación. Precisamente ese fue el escenario. El problema no fue la falta de esfuerzo, porque los docentes lo intentaron, sino la ausencia de trabajo en equipo. Como consecuencia, se perdió matrícula, se debilitó la confianza de los padres y se generó un ambiente laboral marcado por el individualismo. Ante esta situación, planteamos 3 preguntas de investigación. ¿De qué manera el trabajo en equipo puede mejorar el desempeño docente y la calidad educativa en el Centro Educativo Von Blumer School? ¿Qué factores influyen en la efectividad del trabajo en equipo? Y por último, ¿cómo podemos superar la resistencia de algunos docentes a trabajar en colaboración? Dentro del marco teórico que integra parte de esta tesis en el capítulo 2, y para responder a las 3 preguntas mencionadas anteriormente, revisé investigaciones previas en Ecuador, Perú
y otros contextos de América Latina. Encontré coincidencias interesantes. En Ecuador, por ejemplo, se estudiaron los círculos de aprendizaje, donde los docentes comparten experiencias, se apoyan y toman decisiones colectivas. Los resultados mostraron mejoras notables en el desempeño y en la innovación pedagógica. En Perú, un estudio con docentes de Moquegua reveló que el trabajo en equipo influye directamente en la comunicación, la coordinación y el compromiso. Es decir, donde hay colaboración, hay mejores aprendizajes. Algo que me pareció clave es la diferencia entre grupo de trabajo y equipo de trabajo. En un grupo se reúnen, discuten y luego cada quien hace lo suyo. En cambio, un equipo comparte responsabilidades, celebra logros colectivos y se compromete con un objetivo común. Y esa fue precisamente la aspiración de mi investigación, que el centro educativo Von Glümer School dejara de operar como un conjunto de individuos y se reconstruyera como un verdadero equipo. En el capítulo 3, correspondiente al marco metodológico de esta tesis, se adoptó un enfoque sociocrítico, sustentado en el método de investigación-acción. La elección de este enfoque respondió a la intención de ir más allá de una mera descripción de la problemática. El propósito central fue propiciar un proceso de reflexión colectiva que impulsara la transformación de las prácticas docentes y de la cultura institucional. Para ello, se trabajó con una muestra representativa de profesores, a quienes se aplicaron cuestionarios con escala tipo Likert y se realizaron observaciones estructuradas en distintos contextos de su práctica. Los datos obtenidos fueron sometidos a un proceso de triangulación metodológica, lo cual fortaleció la confiabilidad y validez de los hallazgos. Cabe destacar que el proceso no se limitó a la recolección de información cuantitativa y cualitativa. Paralelamente, se promovieron espacios de diálogo y construcción conjunta de significados, donde los docentes pudieron expresar sus percepciones y experiencias. Recuerdo que en uno de los talleres, por ejemplo, un maestro señaló: extraño aquellas reuniones donde podíamos compartir materiales y planear de manera en conjunto. Este testimonio evidenció la necesidad latente de reconstruir una cultura colaborativa en el centro escolar y se convirtió en un detonador para replantear estrategias que favorecieran el trabajo en equipo. En este sentido, el método sociocrítico permitió articular la investigación con la acción transformadora, convirtiendo la voz de los docentes en un elemento clave tanto para comprender la realidad como para delinear caminos de mejora institucional. Los hallazgos obtenidos en la investigación resultaron contundentes y permiten comprender con mayor profundidad la dinámica que caracteriza al trabajo docente en el centro educativo Von Glümer School. Entre los factores positivos, se identificó que los profesores valoran de manera significativa principios como el respeto, la solidaridad y la disposición a colaborar. Estos elementos constituyen una base sólida sobre la cual es posible reconstruir y fortalecer el sentido de equipo, generando condiciones favorables para impulsar un ambiente de cooperación auténtica. En contraste, los factores negativos revelan problemáticas recurrentes, como la inequidad en la distribución de tareas, la ausencia de roles claramente definidos y la falta de continuidad en los acuerdos alcanzados durante las reuniones. A ello se suma un fenómeno de resistencia pasiva, observable en docentes que, si bien no manifiestan oposición abierta al trabajo colectivo, tampoco participan de manera activa en los procesos colaborativos. Este hallazgo fue particularmente relevante, ya que permitió comprender que la resistencia no radica en una falta de convicción respecto al valor del trabajo en equipo, sino más bien en cansancio acumulado, la desmotivación y la percepción de ausencia de reconocimiento institucional
hacia el esfuerzo realizado de cada uno de los docentes. Dichos factores terminan por desgastar la iniciativa de los docentes, debilitando la cohesión del grupo. Un ejemplo ilustrativo de esta situación se presentó en una de las reuniones en las que se designó a un conjunto de maestros para preparar un proyecto interdisciplinario. Aunque la tarea se había asignado de manera colectiva, al final el trabajo recayó únicamente en 2 personas, mientras que los demás se limitaron solo a afirmar que el producto estaba terminado. Este tipo de dinámicas genera frustración y desmotivación en quienes sí asumen responsabilidades y al mismo tiempo erosiona la confianza entre colegas, dificultando la construcción de una verdadera cultura colaborativa. En suma, estos hallazgos ponen de relieve la importancia de atender no solo a estructuras formales de organización docente, sino también los aspectos emocionales, motivacionales y de reconocimiento que influyen directamente de manera en que los profesores se involucran en los proyectos colectivos. Con base en los resultados obtenidos, se plasmó el capítulo 4 de esta tesis y fue posible arribar a diversas conclusiones que permiten comprender de manera integral el papel del trabajo en equipo dentro del ámbito escolar. En primer lugar, se constató que el trabajo colaborativo constituye un verdadero gestor de mejora institucional, siempre y cuando se logre institucionalizar como parte de la cultura escolar. No basta con realizar reuniones esporádicas o depender únicamente de la buena voluntad de los docentes. Es indispensable que el trabajo en equipo cuente con una estructura formal, un liderazgo claro y, sobre todo, un sistema de reconocimiento que valore los esfuerzos individuales y colectivos. Solo de esta manera se logra que la colaboración trascienda el plano circunstancial y se convierta en una práctica sostenida y significativa. Asimismo, se identificó que los factores que impulsan o limitan la colaboración son consistentes y claramente delimitables. La comunicación efectiva, la definición precisa de roles y las responsabilidades, así como la presencia de un liderazgo distribuido que empodere a cada miembro del equipo, se constituye como elementos que fortalecen de manera decisiva la dinámica de trabajo en conjunto. En contraste, la falta de seguimiento a los acuerdos, la inequidad en la distribución de tareas y la ausencia de continuidad en los procesos son factores que obstaculizan y en muchos casos desmotivan la participación activa de los docentes. Finalmente, se concluyó que la resistencia docente, más que un rechazo al trabajo colaborativo, responde a condiciones emocionales, motivacionales y de reconocimiento. Este fenómeno puede ser superado mediante el acompañamiento socioemocional y el fomento de un liderazgo transformacional capaz de inspirar, motivar y generar confianza. Dicho liderazgo no se limita a dar instrucciones, sino que impulsa la reflexión crítica, reconoce los logros y ofrece un horizonte compartido que da sentido al esfuerzo colectivo. En síntesis, los hallazgos refuerzan la idea de que el trabajo en equipo, lejos de ser un recurso opcional, constituye un eje estratégico para la mejora educativa, siempre que se sustente en estructuras sólidas, liderazgo comprometido y un clima institucional que favorezca la confianza, la equidad y la corresponsabilidad. A partir de los hallazgos obtenidos, se plantean 6 líneas de acción estratégicas orientadas a consolidar una cultura de trabajo colaborativo en el ámbito escolar. Número 1. Diseñar un plan institucional para fortalecer el trabajo en equipo. Este plan debe contemplar objetivos claros, metas alcanzables y mecanismos de seguimiento, de modo que la colaboración docente se convierta en una práctica sostenida y no en esfuerzos aislados. Número 2. Distribuir responsabilidades de manera equitativa. La equidad en la asignación de tareas no solo evita la sobrecarga de algunos docentes, sino que también genera corresponsabilidad, transparencia y un compromiso compartido. Número 3. Establecer canales de comunicación claros y efectivos. Una comunicación fluida, tanto vertical como horizontal, garantiza que los acuerdos se comprendan, se cumplan
y se evalúe de manera continua, evitando malentendidos o duplicidad de esfuerzos. Número 4. Promover un liderazgo compartido. El liderazgo no debe recaer únicamente en la figura directiva, sino debe distribuirse entre los diferentes actores escolares, permitiendo que cada docente aporte desde su experiencia y fortalezas. Número 5. Implementar programas de apoyo socioemocional. Atender al bienestar de los docentes resulta indispensable, ya que un equipo emocionalmente equilibrado tiene mayor disposición para colaborar, innovar y sostener procesos de mejora. Número 6. Reconocer públicamente las aportaciones individuales y colectivas. El reconocimiento oportuno y visible fortalece el sentido de pertenencia y motiva a los docentes a seguir participando de una manera activa. Un ejemplo sencillo que ilustra esta última línea de acción es el siguiente. Si un docente elabora y comparte un material innovador, su esfuerzo no debe limitarse a un reconocimiento privado. Al contrario, debe celebrarse en el colectivo, resaltando su aportación frente a sus colegas. Este gesto, aunque simbólico, refuerza la motivación, eleva la autoestima profesional y consolida una cultura en la que cada contribución es valorada como parte del logro común. En conjunto, estas acciones no solo atienden las necesidades detectadas en la investigación, sino que también constituyen una ruta viable para transitar hacia un modelo de escuela donde la colaboración, el liderazgo y el reconocimiento sean pilares fundamentales del desarrollo institucional. Para concluir, quiero mencionar la siguiente metáfora. Una escuela sin trabajo en equipo es como un barco en el que cada marinero rema en direcciones diferentes. En estas circunstancias, el avance es mínimo y la energía se desperdicia. Se navega sin rumbo y con esfuerzo fragmentado. En cambio, cuando todos los miembros de la comunidad educativa reman en la misma dirección, con coordinación, confianza y objetivos compartidos, el barco puede llegar a un buen puerto de manera efectiva y sostenida. El presente estudio evidencia que el Centro Educativo Von Blumer School cuenta con la capacidad y los recursos para reconstruir y fortalecer su cultura colaborativa. Los hallazgos muestran que el trabajo en equipo no debe considerarse un recurso accesorio ni un complemento opcional, sino un principio estructural de la calidad educativa, capaz de transformar la práctica docente y mejorar los resultados institucionales. Además, se demuestra que la colaboración entre docentes no solo fortalece la organización interna, sino que tiene un impacto directo en los estudiantes. Cuando los profesores se apoyan mutuamente, comparten experiencias, recursos y estrategias, los alumnos se benefician de un aprendizaje más coherente, inclusivo y enriquecedor. En otras palabras, una comunidad educativa cohesionada se traduce en un entorno formativo más sólido, motivador y efectivo. Por ello, impulsar el trabajo en equipo no es únicamente una meta administrativa, sino una estrategia pedagógica y cultural que, correctamente implementada, genera mejoras significativas en la enseñanza, en el clima escolar y en la formación integral de los estudiantes. En el Centro Educativo Von Blumer School se tiene ahora la oportunidad de transformar estas conclusiones en acciones que consoliden una escuela donde la colaboración, la confianza y la corresponsabilidad sean los pilares del éxito educativo. La investigación se sustentó en una amplia bibliografía nacional e internacional que permitió construir un marco teórico sólido y contextualizado. Se retomaron autores de reconocido prestigio en el ámbito de la educación y la gestión escolar, como Braslavsky y Acosta 2006, Weren y Cameron 2011, Antunes 2019, González y Aro 2018, entre otros, cuyas aportaciones ofrecieron conceptos fundamentales sobre liderazgo, colaboración docente y cultura organizacional. Asimismo, se incorporaron estudios de casos realizados en Ecuador y Perú, los cuales aportaron evidencia empírica sobre los beneficios concretos del trabajo en equipo entre docentes, reforzando la pertinencia de las propuestas y estrategias planteadas en este trabajo. La integración de estas referencias teóricas y empíricas
permitió fortalecer no solo el marco conceptual, sino también la metodología empleada y el análisis de resultados, asegurando que las conclusiones se sustentaran en información confiable y actualizada. Todas las fuentes fueron citadas siguiendo las normas del formato APA séptima edición, lo que garantizó el rigor académico y la correcta atribución de ideas, contribuyendo a la transparencia y a la validez de la investigación. No quisiera concluir sin expresar mi gratitud más sincera a mi asesor de tesis, doctor Francisco Sergio Díaz González, quien con paciencia y orientación constante y motivación permanente me acompañó en cada etapa de este proceso. Su apoyo no solo fue determinante para la realización de esta investigación, sino que también me inspiró a crecer tanto a nivel profesional como personal. Gracias a su guía, aprendí a enfrentar desafíos con perseverancia, a valorar la reflexión crítica y a reconocer la importancia de la colaboración en cualquier proyecto educativo. Gracias.